Cordial saludo, estimado tutor. Mi nombre es Libardo Hincapié. Hago la presentación de las 4 biomoléculas orgánicas, eh, indicando con una breve introducción diciendo que las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas están compuestas de átomos de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno y carbono. Esos átomos o elementos se llaman bioelementos, ya que son los elementos principales que forman los seres vivos. Las biomoléculas son sintetizadas por los seres vivos y tienen una estructura base de carbono. También están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y con frecuencia están también presentes los enlaces con nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos que son a veces incorporados pero en mucha menor proporción. Las biomoléculas se agrupan en 4 tipos. Dentro de ellos tenemos entonces lo que son los glúcidos o los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, el ácido nucleico. Presentación y doy inicio con las proteínas, que pues haciendo referencia a ellas son biomoléculas que más diversidad de funciones realizan en los seres vivos. Prácticamente está presente en todos los procesos biológicos y dependen de su presencia y la actividad. Las proteínas, casi todas las enzimas y catalizadores de reacciones metabólicas y de la célula hacen parte de ella. Muchas hormonas reguladoras de actividades celulares como la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, que son los anticuerpos encargados de las acciones de la defensa natural contra las infecciones o agentes extraños, los receptores de las células y los cuales se fijan en las moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Las proteínas inicialmente fueron descubiertas por el Dr. Mulden en 1832 en el laboratorio de Justus Baum. Las proteínas pues son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son también polímeros lineales, como indicamos aquí en el gráfico, pero pues se llaman polímeros porque pues eso es lo que hace el enlace como tal, pero pues digamos, cada parte es un monómero que corresponden a las unidades que pues llamamos aquí aminoácidos, que dentro de ellos pues son 20 aminoácidos los que componen las proteínas, pero pues aquí como tal pronunciamos los que se tienen que introducir dentro de la dieta porque no somos capaces de sintetizarlo como seres vivos o como organismos. Dentro de ellos está la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, la lisina, la fenilalanina, el triptofán, la trenoina, la histidina, la arginina, entre otros, los cuales son aquellos que en el organismo no son capaces de sintetizar, entonces tenemos que tomarlos a través de la dieta. Características de las proteínas. Entonces está el peso molecular que varía entre 5.000 y varios millones, consta de 20 aminoácidos. Entonces hace el momento indicamos unos y aquí pues estamos presentando ya los 20 aminoácidos completos, que es la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, la lisina, la fenilalanina, el triptofán, la trenoina, la histidina, la arginina, la alanina, la aspargina, el ácido aspartic, la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, la prolina, la serina y tirosina. Unidos por enlaces peptídicos, esos enlaces de 2 aminoácidos perdiendo una molécula de agua. En las proteínas globulares solubles o esferoproteínas, que son transportadores de otras moléculas a través de la membrana celular hacia el citoplasma, como las albúminas, la globulina, las histonas, la mioglobina, la hemoglobina. Las cadenas peptídicas están plegadas formando estructuras complejas. Como su conformación se mantiene en fuerzas débiles, es fácilmente alterada por un ligero cambio de pH.
temperatura o por disolventes. Son muy reactivas porque tienen muchas cadenas laterales con restos de aminoácidos con grupos aniónicos o catiónicos. La hidrólisis parcial, que es la ruptura de enlaces covalentes para formar dos moléculas orgánicas con grupos funcionales que incluyen átomos de moléculas de agua. Digamos que esto es como la forma de reproducirse las proteínas pues realizadas por un medio de ácido, base o enzima, conducen a la obtención de moléculas más pequeñas. Si se efectúa la hidrólisis, se obtienen los aminoácidos que la componen. Entonces, pues según las bibliografías que se han estudiado, indican que si hay hidrólisis de los aminoácidos, pues hay nueva formación de nuevas proteínas. La clasificación de las proteínas, entonces, como hemos dicho anteriormente, se clasifican en aminoácidos esenciales, que son los que no somos capaces de sintetizar, y los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano o cualquier organismo. Entonces, está aquí discriminado en cada columna. Hay una fórmula general en la que R es igual al esqueleto de carbono característico del aminoácido en cuestión y que lo hace diferente a los demás. Entonces, partiendo de esta fórmula, se formula cada aminoácido. La clasificación de los aminoácidos acorde a su carácter ácido o base. Entonces tenemos neutros, ácidos y los básicos. Entre los neutros encontramos los alifáticos como la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina y prolina. Todo eso pues es a través de una cadena hidrocarbonada. Los aromáticos, entonces está la felinalina, la tirosina, el triptófano, y los azufrados tenemos la cisteína, la metionina, que poseen átomos de azufre. Los secundarios entonces encontramos los ácidos y los básicos. El ácido aspartico en la asparagina, el ácido glutámico y la glutamina. Los básicos están la lisina, la arginina, la histidina, que pues ya esos son muy polares. La clasificación de los aminoácidos en base a la polaridad de sus grupos R, como indicamos en la fórmula anteriormente, estos son los aminoácidos con grupos R no polares, que son naturales hidrocarbonatados y que poseen un carácter hidrófobo, es decir, que no son capaces de interaccionar con moléculas de agua. Dentro de ellos, pues aquí hacemos presencia a los que anteriormente pronuncié. Los aminoácidos con grupos R polares sin carga, que son los más solubles en el agua y que establecen enlaces de hidrógeno en ella. Entonces tenemos la glicina, la serina, la treonina, la tirosina, la aspargina, la glutamina y la cisteína. Aminoácidos con grupos R cargados negativamente, neta a pH de 7.0. Está el ácido aspartico y el ácido glutámico. Los aminoácidos con grupos R cargados positivamente, que son aminoácidos básicos con carga positiva neta mayor a 7.0. Entonces está la lisina, la arginina, la histidina. Funciones generales de la proteína. Entonces está el mantenimiento de la presión oncótica de la sangre, que quiere decir que permite que el agua cruce la barrera de los vasos capilares y penetre en el sistema circulatorio. A eso llamamos presión oncótica. También otra función está el transporte de las macromoléculas biológicas como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. A través de las proteínas también tenemos la contribución al equilibrio electrolítico en la concentración adecuada del sodio, del calcio, del cloro y del... otra parte es tomar parte en el sistema de taponamiento de la sangre con 15 moles de protones en el proceso de coagulación. Si bien estamos aquí en la imagen, graficamos acerca de
la acción que tienen las proteínas sobre algún tipo de hemorragia que se esté llevando a cabo, en la que toman parte para el taponamiento o proceso de coagulación. Otra de las funciones está en intervenir el recambio de proteínas tisulares eh, y a través de los aminoácidos degradados y los aminoácidos obtenidos de la dieta, formando nuevas proteínas. Entonces, como decíamos anteriormente, a través del proceso que se lleva para la reproducción de las proteínas. Otro de los biomoléculas tenemos los ácidos nucleicos, que son biomoléculas o biopolímeros de elevado peso molecular formado por monómeros llamados nucleótidos enlazados entre sí por el grupo de fosfato conformando el ADN y el ARN, que son portadores de la información genética. Entonces aquí tenemos unas imágenes que hacen referencia a los biopolímeros pues de los ácidos nucleicos como tal. Los ácidos nucleicos desempeñan tal vez la función más importante para la vida, como contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula, ya que el ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo dichas instrucciones a las células hijas. Las características de los ácidos nucleicos. Entonces, son dos cadenas enlazadas por medio de puentes de hidrógeno entre los determinados pares de bases nitrogenadas, en la que la adenina se junta con la timina, mientras que la citosina se junta con la guanina. Así de esta manera es que se forma la cadena como tal. Tras un proceso de polimeración da como resultado la formación del ADN y el ARN. Ambos resultantes, tanto el ADN como el ARN, tienen una única diferencia que corresponde a un grupo de glúcidos o azúcares diferentes, siendo así la azúcar ribosa para el ADN y para la azúcar pentosa llamada dexosirribosa para el ADN. Es lo único que hace diferente entre las dos estructuras del ADN y el ARN. La composición de los ácidos nucleicos están formados por tres unidades fundamentales, que están las bases nitrogenadas, un nucleócido y un nucleotidio. Entonces aquí presentamos en el gráfico como tal que las bases nitrogenadas pues están basadas en púrica o piridamínica, una osa que ya es lo que habíamos dicho, hace parte de la ribosa o de la desoxirribosa, que es la que hace diferente el ADN al ARN. El ácido fosfórico es el ácido triptópico que puede disociarse en el agua hasta 3 veces sin tener ninguna degradación. Un nucleócido resultante de la unión por un enlace glucosídico de una osa o una base nitrogenada. Un nucleótido que resulta de la composición formada por la esterificación de nucleócidos por ácido fosfórico. Entonces, este es como tal, es el compuesto que a partir de allí es que se compone el ADN o el ARN. Entonces aquí la clasificación de los ácidos nucleicos, pues ya bien sabemos que se clasifica por el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces, el ADN es un polímero desoxirribonucleótidos que están unidos por enlaces de 3 a 5 fosfodiéster responsables de codificar toda la información genética que compone un organismo vivo. El ARN, entonces, es el ácido ribonucleico, que también son polímeros ribonucleótidos con un número elevado de unidades adyacentes y que están unidos por enlace de 3 a 5 fosfodiéster. Es quien transfiere el ADN durante el proceso de síntesis de proteína que necesitan las células para sus actividades y todo el desarrollo. Digamos que es el puente por el cual el ADN va a transitar. En este caso, pues hemos demostrado de que el ADN sin el ARN no es nada realmente. Pues el ARN es quien le permite el paso y el transporte a la sustancia del ADN, que es quien lleva realmente la información.
Las funciones de los ácidos nucleicos: almacenar y transmitir la información genética contenida en el ADN a través del ARN desde el núcleo del citoplasma de la célula. Ellos contienen información genética, que es parte de su función. También intervenir en la síntesis de proteína de la célula, controlar todas las actividades celulares, como la reproducción celular y síntesis de proteína. Tenemos otra biomolécula que son los carbohidratos o glucósidos. Definición: los carbohidratos son hidratos de carbono y son la clase de composición de moléculas biológicas más elevadas. Ellos están formados por una estructura química básica de carbohidratos. Son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales, pues la glucosa está al principio de una de las rutas metabólicas productoras de energía más antigua. La glucólisis, usada en los niveles evolutivos desde las bacterias y a los vertebrados, muchos organismos, especialmente los de estirpe vegetal como las algas y las plantas, almacenan reservas en forma de almidón. Algunos glúcidos forman importantes estructuras esqueléticas como la celulosa, constituyentes en la pared celular vegetal, y la quitina, que forman la cutícula de los artrópodos. Aquí vemos también las fórmulas de las estructuras básicas de lo que son los carbohidratos. Características de los carbohidratos: son moléculas orgánicas compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son moléculas hidrosolubles, o sea, no tienen ningún complique con disolverse en el agua. Tienen capacidad de almacenar energía. Son moléculas que permiten la adhesión a la célula y su composición lubrica las uniones esqueléticas. Los carbohidratos se encuentran ampliamente distribuidas en vegetales y animales. Entonces, tanto para animales como vegetales, allí se encuentran carbohidratos. El proceso de oxidación es la principal forma de obtener energía. Los enlaces de estos sirven como elementos estructurales y protegen la pared celular de las bacterias y las plantas. Entonces, pues aquí mostramos como tal la estructura en la que se mantienen los carbohidratos. La clasificación de los carbohidratos: entonces tenemos los monosacáridos, tenemos los oligosacáridos, los polisacáridos y los mucopolisacáridos. Iniciando por los monosacáridos, ellos también contienen unos derivados, pero pues hagamos énfasis en primer lugar a qué son los monosacáridos, refiriéndonos a que son estructuras de las cuales sí constan de peso molecular bajo, entonces no son hidrosolubles en las moléculas más pequeñas. Uno de los monosacáridos más abundantes son la glucosa y contienen 6 átomos de carbono, siendo esta la principal energía de los organismos. Los derivados de los monosacáridos contienen, además de los grupos de carbonilo y hidroxilo, estos grupos funcionales diferentes como el carboxilo o el amino, y en efecto de sustituir algunos de los grupos de hidroxilo por hidrógeno. Estos se dividen acorde a la composición del número de átomos y de carbono que forman la molécula. Entonces, acorde a los átomos de carbono, pues tenemos las triosas, las tetrosas, las pentosas, las hexosas, las septosas y las octosas, y aquellas que según contengan el grupo de aldehídico cetónico se denominan aldosas o cetosas, teniendo en cuenta que cuya fórmula empírica sea donde puede valer de 3 a 9. Entonces tenemos también los oligosacáridos, que son aquellos compuestos de 2 a 10 unidades monosacáridas en unidades covalentes con estructura lineal, y pues también ramificadas con enlaces de covalentes entre grupos de 2 monosacáridos de alcohol y desprendimiento de una molécula de agua. Los polisacáridos también son aquellos que constituyen un gran número de unidades de monosacáridos unidos covalentemente
llegando a tener un peso molecular hasta de 106 gramos de moles. Estos tienen también unas funciones biológicas principalmente que corresponden de almacenar la energía metabólica y también almacenar elementos estructurales a la célula. Los mucopolisacáridos son cadenas largas de moléculas de azúcar que se encuentran a lo largo de todo el cuerpo, así como en el líquido de las mucosidades presentes en las articulaciones. Funciones de los carbohidratos. Hasta constituir la energía requerida para la realización de todas las funciones de un organismo. Pues si bien sabemos que todos los organismos requieren de energía, pues los carbohidratos son la fuente de energía en los organismos como los seres vivos. Participan en la digestión y asimilación de otros alimentos, también regulan el metabolismo de las proteínas y de las grasas, y ahorra proteínas debido a que si los carbohidratos son suficientes, entonces no hay necesidad de tomar las proteínas para generar energía, sino que parten en la generación a partir de los grados de azúcar que contengan. Los carbohidratos, aquí hay unas funciones que son fuente de energía, almacén de energía y formar parte de las estructuras celulares. La próxima biomolécula que pretendemos también exponer son los lípidos, que pues son simplemente los que cumplen dos funciones primordiales para las células. Por una parte son los fosfolípidos, que forman el esqueleto de las membranas celulares, y por otra parte pues están los triglicéridos, que son el principal almacén de energía de los animales. Los lípidos son insaponificables y insaponibles y desempeñan funciones reguladoras como lo que son el colesterol, las hormonas sexuales y las prostaglandinas. Definición. Son biomoléculas orgánicas de elevado peso molecular con una alta concentración de átomos de carbono e hidrógeno, bajo un número de átomos de oxígeno y en algunos contienen átomos de nitrógeno, fósforo o azufre. También se denomina como sustancias de origen biológico solubles en disolventes orgánicos como el cloroformo, el benceno y entre otros, pero que no son solubles en agua, o sea, no son hidrosolubles. Características de los lípidos. Entonces son moléculas de elevado peso molecular, son sustancias insolubles en el agua, pero solubles en disolventes apolares. Son ácidos débiles que reaccionan con los alcoholes para formar esteres y de esta forma resistentes a la oxidación, halogenación y reducción. Se pueden unir a bases de sodio y potasio en la formación de sales determinadas. Clasificación de los lípidos. Entonces, en primer lugar, ellos se clasifican en dos partes que son los saponificables o complejos. Entonces, que son aquellas estructuras de ácidos grasos que como resultado de una hidrólisis alcalina le permite convertirse en jabón, haciendo hidrosoluble en razón de haberse convertido en sales. Es la única forma que puede ser hidrosoluble. Dentro de ellas tenemos el acilglicérido, el fosfoglicérido, el esfingolipídidos, la lipoproteína y la cera. Los lípidos insaponificables o sencillos son estos que contienen ácidos grasos, por lo que no es capaz de formar jabones dentro de ello. Y tenemos las prostaglandinas, los leucotrienos, los tromboxanos derivados de los isopreno y los esteroides. Aquí tenemos una gráfica en donde se ven los lípidos saponificables, los lípidos anfipáticos, los ácidos grasos y pues vienen sus diferentes ramificaciones que estructuran como tal el desarrollo de los. ¿Cuáles son sus funciones? A nivel estructural son los encargados de formar parte de las membranas celulares como los fosfolípidos y los glicolípidos. A nivel energético, estas biomoléculas son encargadas de la reserva energética a largo plazo. Regula distintas actividades fisiológicas mediante las hormonas
prostaglandinas y las vitaminas liposolubles. Tenemos aquí las biografías donde pues consultamos la información que nos da fe de todo lo que hemos dicho en la presentación. Muchísimas gracias. Entonces, pues he terminado con la presentación. Quedo atento a sus comentarios.